En el último vídeo, vimos cómo cada átomo en realidad lo que quieren tener es 8 electrones en su capa más externa. Esta es la configuración más estable que un átomo puede tener, y ahora que ya sabemos esto, es una cosa que se ha determinado experimentalmente. Podemos predecir qué es lo que va a ocurrir en los distintos grupos de la tabla periódica. Un grupo de la tabla periódica es una columna. Vamos a tomar como ejemplo este grupo de aquí que tiene un nombre muy especial. Este grupo se conoce como el grupo de los gases nobles. ¿Y qué tienen en común todos estos elementos que están en esta misma columna de la tabla periódica? En el último vídeo, vimos que cada elemento de una columna tiene el mismo número de electrones de valencia, o lo que es lo mismo, tiene el mismo número de electrones en su capa más externa. Quizá entendimos lo que esto significa. Esta columna de aquí es la de los metales alcalinos. Tienen un electrón de valencia. Aclaramos también que en el caso del hidrógeno no hay metal alcalino ninguno, porque no se le encuentra en estado metálico, y tampoco tiene la tendencia a ceder electrones como los otros metales. Y cuando se habla de que un elemento tiene características metálicas, lo que se está diciendo es que tiene una alta tendencia a ceder electrones. Y en un ratito vamos a hablar de las características metálicas, cómo vemos que los metales son brillantes y conducen bien la corriente. También cómo ubicamos esto en la tabla periódica. Pero volviendo al tema, esta otra columna de aquí se denomina el grupo de los metales alcalinos térreos. Todos estos tienen 2 electrones en su capa más externa. Y recordemos, todos quieren tener 8 electrones en su capa más externa. Y estos necesitan agregar unos cuantos. Los del grupo 1 necesitan 7 electrones. Los del grupo 2 necesitan 6. ¿Y de qué manera obtener todos esos electrones? Los átomos que están en este lado de la tabla, ninguno va a querer darlos, porque están muy cercanos a llegar a tener sus 8 electrones. De hecho, para los átomos que están en el lado izquierdo de la tabla periódica, va a ser mucho más fácil ceder sus electrones. Lo que ocurre es que cuando solo hay un electrón para dar, a excepción del hidrógeno, lo que ese átomo quiere es ceder el electrón, porque van a tener una alta tendencia a reaccionar, y eso explica el hecho de que sea tan difícil encontrarlos en su estado elemental. O sea, átomos de litio solo, átomos de sodio solo, átomos de potasio solo. Eso es muy difícil. Al encontrar estos elementos, es muy probable que ya estén reaccionados con los del lado derecho de la tabla periódica, por lo que los del lado izquierdo tienen mucha tendencia a ceder electrones y los del lado derecho tienen mucha tendencia a aceptar electrones. Pasando a los alcalinos térreos, estos también son muy reactivos, pero no tan reactivos como los metales alcalinos. Y eso es porque los alcalinos están tan cerca de desear el número 8 cediendo un electrón y los alcalinos térreos están un poquito más lejos, porque deben ceder 2 electrones. Así que necesitan un empujón, porque necesitan ceder 2 electrones y este otro necesita ceder uno. Ya aprendimos que tienen 2 electrones en su capa más externa y todos estos otros elementos llamados metales de transición, a medida que se le agregan electrones van llenando la subcapa D, que no es la más externa, y por esa razón la capa más externa todavía tiene 2 electrones. Como estamos ubicados en el cuarto periodo, todos estos elementos tienen su configuración electrónica 4s al final, porque caen 2 electrones en su capa más externa. Como dijimos, lo que va llenando son los orbitales 3d, la subcapa 3d. Aquí tengo que poner un 2. Todos estos tienen 2 electrones de valencia, y al igual que los metales alcalinos térreos, todos estos necesitan perder 2 electrones para sentirse felices. Y la forma en que a mí me gusta pensar esto y entenderlo personalmente es como que tienen una gran reserva de electrones y sí, se pueden deshacer de esos 2 electrones de valencia. Por ejemplo, el hierro. Sí, el hierro mismo. Tiene 2 electrones de valencia. Aún así, si se libra de esos 2 electrones, tiene toda una reserva de electrones en la subcapa D. Por lo que si llegan a perder esos 2 electrones de valencia, tiene toda una reserva en la subcapa 3D, que podría llegar a reemplazar a esos 2 electrones perdidos. Y cuidado, todo esto lo estoy diciendo entre comillas, porque simplemente es una forma que yo tengo de entenderlo y visualizarlo. Y la razón por la que aquí aclaro esto. El porqué de los metales tienen esta gran tendencia a ceder electrones, y estos reaccionan. Ellos dicen, ¡hey! Coged mi electrón. Y los otros dicen, ¡hey! ¡Hey! Tomad mis 2 electrones. Y estos otros
esos empiezan a decir, especialmente si están situados en las subcapas D. Ellos dicen, hey, yo tengo estos dos electrones, pero también tengo más electrones casi del mismo lugar de donde esos vinieron, y que están de reserva en mis subcapas D. Y algunos de estos metales de transición, y especialmente los metales son los que están en esta región de aquí. Estos tienen tantos electrones, no solo tienen los dos extras en sus capas, sino que también tienen el nivel D, el 3D, lleno. Y esos pueden ser especialmente cuando están en su estado elemental. Eso es para el estado elemental, quiero decir, que no están reaccionados con ningún otro elemento. Porque, por ejemplo, tengo un gran bloque de aluminio, que no ha reaccionado con nada, solo aluminio. Y cuando tengo ese pedazo de aluminio, están todos los átomos de aluminio uno al lado de los otros. Toda esa cantidad de electrones que tiene. Bueno, en el caso del aluminio, solo tiene 3 electrones en su capa más externa, pero también tiene sus subcapas D llenas. Va a compartir todos esos electrones con el átomo de aluminio que esté junto a él, ya que los átomos están atraídos unos con otros, y al mismo tiempo comparten los electrones. Vamos a buscar aquí los electrones que están entre los átomos de aluminio. Los átomos donaron esos electrones y están atraídos hacia ellos, ¿sí? Así que si buscamos un átomo, vamos a dibujarlo. El átomo de aluminio positivo. Quizás este átomo haya donado 3 electrones. Pero esto no es siempre exacto. Simplemente quiero daros, bueno, una razón por la que los metales conducen bien la electricidad. Porque la electricidad no es otra cosa que electrones moviéndose. Y cuando los electrones que se están moviendo también tienen que tener un exceso de electrones que estén en el ambiente para poder cogerlos. Y los electrones que están en esta zona de la tabla son muy buenos conductores. De hecho, la plata es el mejor conductor que existe. Aquí vamos a resaltar la plata en la tabla. Es el mejor conductor del planeta y la razón por la que no se usan cables de plata es porque es más fácil encontrar cobre. Pero la plata es el mejor conductor. Y una forma que se me ocurrió para entenderlo mejor es que los elementos, una vez que tienen sus orbitales llenos, se vuelven más estables. Y como todos esos elementos tienen llenos sus orbitales d y todos estos otros elementos no tienen sus orbitales llenos, tienen muchos electrones en exceso y son muy buenos para la conducción. Pero eso son solamente cosas intuitivas, ya que no he hecho ningún experimento para comprobarlo. Pero bueno, tenemos los metales tercios. Tenemos aquí los metales. Simplemente los metales. Y no, pero la razón por la que se llaman así los metales de transición es porque todavía no tienen llenos sus orbitales d. Eso no significa que sean menos metales que los otros. Quizás tengan sus orbitales llenos. De hecho, cuando hablamos de metales, el primero que se nos ocurre es el hierro. Yo no siento que el aluminio sea menos metal que el hierro, pero hay experimentos que determinan que el aluminio es más metálico que el hierro. Y si seguimos con estos elementos de aquí, bueno, he perdido un poco la noción del tiempo, pero voy a escribir los electrones de valencia. 3, 4, 5, 6 y 7. Todos tienen 3 electrones en su capa más externa, y por eso, aún así, es más fácil para ellos tener sus electrones que tomar 5 electrones más. Por ejemplo, en el caso del boro. El boro es un caso curioso, porque en algunos casos tiende a coger 5 electrones en vez de soltar 3. Algo curioso es que a medida que bajamos en la tabla periódica podemos encontrar metales que tienen más electrones de valencia. Como por ejemplo, tenemos al plomo, que aún es un metal, pero tiene 4 electrones de valencia. Y eso es debido a que el átomo es tan grande y su radio es tan largo que su capa más externa está muy lejos del núcleo. Y es fácil perder ese electrón extra que se encuentra en él. Y si vemos por ejemplo el carbono, esos 4 electrones están muy cercanos del núcleo. Y por ello, es la razón que no se desprende de ellos. El carbono probablemente va a atrapar otros electrones de alguien más en lugar de perderlos. Mientras que en lugar del plomo, los electrones de valencia están tan lejos del núcleo que es más probable que los elementos pierdan sus electrones y el plomo los coja, para llegar a parecerse el plomo al xenón. Y luego, si nos fijamos en estos otros elementos que son los no metales, es muy probable que ganen electrones en reacciones. Y esta otra categoría que está en amarillo son altamente reactivos. Son los halógenos. Quizás nos suenen las lámparas de halógeno, y se llaman así porque están compuestas de estos elementos. Pero bien, por último tenemos aquí los famosos gases nobles. Los gases nobles tienen 8 electrones en su capa más externa, a excepción del helio, que tiene 2.
la configuración electrónica del helio es 1s2. Pero todos los átomos siguientes, la composición electrónica, por ejemplo, del neón es 1s2, 2s2, ¿no? Entonces, sí, todos son así muy parecidos. Es decir, que cumplen las reglas del octeto. En el caso del neón, 1s2, 2s2, 2s6. Por lo que tiene 8 electrones en su capa más externa y cumple las reglas del octeto. Es decir, es un átomo feliz. Con el argón pasa lo mismo. 3s2, 3p6. Y si seguimos en esa regla, al criptón también le ocurre. Pero en este caso también tiene lleno su orbital 3d. Todos los demás tienen 8 electrones en su capa de valencia, me refiero a los gases nobles. Así que son felices. No tienen ninguna reacción de reaccionar. Ellos dicen, wow, todos esos elementos hacen tantas reacciones locas, pero nosotros estamos bien así, no necesitamos reaccionar ni ganar o perder electrones. Y debido a esto es muy difícil que los gases nobles reaccionen. Son elementos muy estables. Un caso muy curioso es el del dirigible Hindenburg, que fue rellenado con hidrógeno. Obviamente es una locura porque el hidrógeno es muy reactivo. Es más, esa es la razón por la que el Hindenburg explotó. Y hoy en día los fabricantes de globos usan helio para llenarlo, ya que es muy poco reactivo y es muy poco probable que vaya a explotar en el cumpleaños de algún niño. Y bien, terminamos este vídeo, y en el próximo vídeo hablaremos de tendencias que existen en la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Aquí, Alejandro Ferreiro se despide tras haber hecho esta traducción del vídeo de los grupos de la tabla periódica de Khan Academy para Física y Química de tercero de ESO. Un saludo.